Grabar. Ya, entonces, hoy día vamos a continuar. Se van a gastar. Entonces, hoy día vamos a continuar con la competencia. Ahí le envié el apunte, igual tiene más reglas de las que hemos visto hasta el momento. Y también ahí le voy a ir agregando más información a medida que vamos avanzando. ¿Ya? Yo no sé si ustedes les mandaron el calendario o la habrán reagendado ya la prueba de profesor. Sí. ¿Se la reagendaron ya? No, este lunes 30. Ah, ¿se la fijaron ya el lunes 30? Sí. Ah, ok. Ya. Entonces, ya. Ya. Y bueno, dentro de estas reglas que tenemos, bueno, como habíamos comentado, la regla de grado de jerarquía, que estaba en el artículo 110, que esta es una vez fijada con arreglo a la ley la competencia de un juez inferior para conocer en primera instancia un determinado asunto, que igualmente fijada la del Tribunal Superior, que debe conocer del mismo asunto en segunda instancia. ¿Ya? La segunda instancia la conoce, ¿cierto?, la Corte de Apelaciones. La primera instancia, los tribunales civiles, ¿cierto?, todos los tribunales que tenemos. ¿Y en qué se refiere esto? Es que si obviamente ingresamos una causa a un tribunal civil, por ese motivo, va a quedar fijada también la competencia del Tribunal Superior, que en este caso va a ser la Corte de Apelaciones, para que conozca el mismo asunto. Pero ¿cuándo se va a poner en práctica? Cuando, ¿cierto?, la parte apele, cuando eh, interponga cualquier recurso que deba ser conocido por la segunda instancia, ahí, ¿cierto?, queda fijada esta regla. Por eso es que es importante también y bueno, uno de las reglas que se mantiene. Y esto se habla de un término que es muy común, que siempre lo van a escuchar, que es la doble instancia, ¿ya? Que es la regla en general, la doble instancia. ¿Y qué significa la doble instancia? Que las causas, ¿cierto?, judiciales son revisadas por un tribunal superior para que en caso de que se resuelva algo injusto, este la enmiende con arreglo a derecho. Entonces, por eso se produce la doble instancia. ¿Ya? Y eso es algo muy común y se ven en todos los procesales que tengamos o que tengan, y en todos los procesales le van a pasar el mismo, el mismo principio. ¿Y cuáles son los dos presupuestos, o supuestos también que se le llama? Que el proceso se encuentre legalmente radicado ante el juez de instancia, un juez civil, ¿cierto? Por ejemplo, una causa civil de indemnización de perjuicios por un accidente, yo demando, ¿cierto?, al juzgado civil, inmediatamente ya cuando el proceso está legalmente radicado, ¿cierto?, el tribunal declara admisible la demanda, va a quedar también el tribunal de segunda instancia eh, radicado, ¿cierto?, para conocer de este mismo asunto. Y que sea procedente respecto a la resolución dictada en proceso seguido ante el juez inferior, un recurso de apelación u otro ante el superior jerárquico. Obviamente tiene que proceder esto porque ya como vimos anteriormente, si es única instancia, no procede el recurso de apelación. Entonces, en este sentido, tiene que proceder, ¿cierto?, este recurso. Y es importante. ¿Ya? Y esta regla, ¿cierto?, se basa en esto. O sea, estamos hablando de tribunales de primera instancia. ¿Ya? Y ahí se basa esta regla de grado de jerarquía. Entonces, bueno, hay como un tipo de ejemplo, como que le di, ¿cierto? Eh, Se ingresa, ¿cierto?, esta demanda por responsabilidad civil extracontractual por un accidente de tránsito ante el primer juzgado civil de Chillán, y va a quedar radicado también la Corte de Apelaciones, que en caso de que se apele, ¿ya? Porque, por ejemplo, el tribunal una de las partes pidió de indemnización 10 millones de pesos, y el tribunal dio 15 millones de pesos. El demandado en este caso va a apelar, va a decir que hay ultrapetita, que es lo que se pide, es más allá de lo pedido, entonces va a apelar, porque cierto, el tribunal debería haber fallado hasta 10 millones nomás, no 15. Entonces apela, y ahí lo conoce la Corte de Apelaciones, y ahí va a resolver, ¿cierto?, conforme a derecho lo que le parezca más prudente. Entonces ahí vemos esta regla de grado o jerarquía aplicada, ¿cierto?, en los tribunales. No es tan compleja esta regla.
al igual que el anterior, en ese sentido es simple. En cuanto a la extensión, ya, deme un segundo, por favor, espera, un momentito, 5
Ahora sí, compañero, pero qué un inconveniente y justo me estaban hablando, entonces, ya, pero ahora sí no voy a tener interrupciones. Ya. Entonces, ya, de esta regla de la extensión, el tribunal que es competente para conocer de un asunto lo es igualmente para conocer de todas las incidencias que en él se promuevan. Y como dice, lo es también para conocer de las cuestiones que susciten por vía de reconvención o compensación, aunque el conocimiento de estas cuestiones, atendida a su cuantía, hubiere de corresponder a un juez inferior si se entablaban por separado. ¿A qué se refiere esto? El tribunal, ¿cierto? Cuando uno ingresa una demanda, eh, y por ese motivo, por ejemplo, se presentó la demanda y no cumplió con los requisitos que tiene que tener la demanda, entonces el abogado de la parte va a poner un incidente, una excepción, ¿cierto? Señalando que la demanda no cumple con tales requisitos, hay errores de cálculo, hay incompetencia, no sé, cualquier incidente. El tribunal, ¿cierto? Aparte de tener el conocimiento de la demanda, también va a tener, ¿cierto?, el conocimiento de todos los incidentes que se promuevan, ¿ya? Para conocer todos como dice, las incidencias que ocurran durante el juicio. Entonces, la regla de extensión se refiere más que nada a que el tribunal va a conocer todo lo que suscite. No se puede, ¿cómo se llama?, excusar de conocer esto. Y por eso dice que aunque por vía de reconvención, la reconvención, ¿cierto?, es cuando el demandado demanda al demandante en el mismo juicio, entonces hay dos demandas, ¿ya? Y se produce una reconvención. Entonces, el tribunal también va a conocer esa reconvención, que es la demanda que hace el demandado, ¿cierto?, al demandante, y también lo va a conocer. Entonces va a conocer todo lo que ante él se suscite como tal, ¿ya? Bueno, y los presupuestos, ¿cierto?, que para que esto ocurra, ¿cierto?, el tribunal debe tener radicada la competencia, que el tribunal principal, ¿cierto?, se plantea en peticiones vinculadas al conflicto, pero que no constituyan elementos del mismo, ¿ya? Que el tribunal que esté conociendo lo principal tenga potencialmente competencia natural para conocer las nuevas materias y que las nuevas materias sean compatibles con el procedimiento aplicable. ¿Ya? Ya. Entonces está. Están pidiendo cuestiones. Ya, dame un minuto. Un último minutito. Y ahora sí. Ahora no va a tener más incidencia. Ya. Entonces, en los presupuestos, ¿cierto?, que el tribunal debe tener competencia radicada, que el juicio, ¿cierto?, principal se plantea en peticiones vinculadas con el conflicto, pero que no constituyan cierto elemento del mismo. ¿A qué se refiere esto? Es que los mismos incidentes que yo le había señalado, que se promuevan en el juicio, son peticiones vinculadas a este mismo conflicto, pero no constituyen elementos, ¿cierto?, propiamente tal, porque van naciendo a medida que el juicio va avanzando, ¿ya? Entonces no es que los tribunales sepan que esto va a ocurrir, sino que esto nace
a medida que el juicio va pasando, por errores de procedimiento, por errores en la demanda, por errores en los cálculos numéricos, por todos estos motivos, ¿cierto? Van naciendo, entonces se vinculan en el conflicto principal, pero no van a constituir ciertos elementos del mismo. Que el tribunal esté conociendo también de lo principal, tengo potencialmente competencia natural para conocer las nuevas materias, obviamente eso es la competencia, la definición propiamente tal de la competencia, de que el tribunal conozca todas estas materias y sea competente para esto. Por eso es que la regla de extensión se basa en esto. Pero el tribunal, cierto, tiene esta competencia que se basa en él. El otro, cierto, es que las nuevas materias sean compatibles con el procedimiento aplicable, obviamente, porque no voy a poder interponer un incidente porque tiene relación con una causa penal, o porque pongo un incidente que tiene relación con el mismo juicio, pero está tratando materias que deben ser resueltas por otro tribunal, ¿ya? A eso más que nada se refiere. Obviamente si yo estoy demandando, como vimos, cierto, el accidente de tránsito, una indemnización, no voy a pedir que se le condene por el delito, porque el Tribunal Civil no va a tener competencia para ver el ámbito penal. Entonces, si yo pido eso dentro del curso del juicio, el tribunal no me va a coger nada porque eso no tiene competencia para eso, ¿ya? Y eso lo tienen que hacer en el tribunal competente. Y ahí, como vemos, ¿cierto? Hay incidentes, ¿cierto? La reconvención, la compensación, que, bueno, que como dice, la obligación con la que quiera enervarse la acción es de menor cuantía, la conoce, ¿cierto?, el mismo tribunal, debe entablarse acción por separado, obviamente porque son acciones que se instalan ante el mismo tribunal, pero se hacen de forma independiente, pero más que nada para que usted conozca, no entren en detalle, ¿cierto?, de ejemplo de esto. Si la profesora les preguntara de un ejemplo, váyanse derechamente a los incidentes o la reconvención, que son como los más comunes, ¿ya? Y ahí ustedes, si le ponen un caso, ustedes le preguntan un caso, le ponen claramente este caso del juicio, ¿cierto? La demanda está mal, tiene un error en los cálculos, tiene la demanda un error en, por ejemplo, de incompetencia, o sea, un incidente de incompetencia que interpuso el abogado. Ahí ustedes pueden poner ese ejemplo. Y la reconvención, ahí usted le ponen que interpuesta, ¿cierto?, esta propia demanda por ejemplo, de cobro de un título ejecutivo, como el cobro de una factura o de un cheque, y la otra parte también demanda a este demandante, entonces se va a producir esta reconvención, señalando de que le genera perjuicio, o que él señala que él pagó, ¿cierto?, esta factura, este cheque, pero además, ¿cierto?, cobra una indemnización por los perjuicios ocasionados en los gastos de cobranza, no sé, puede ser cualquier indicio, pero ahí pueden ver. Pero eso es lo más común que pueden tener, ¿ya? Em, después pasamos, hay una compañera, a ver. Sí, ahí está. Ya. Y después, ¿cierto?, pasamos a la prevención. Estas son todas definiciones legales, así que no lo más probable, lo que deben hacer es aprendérselas de memoria, pues son definiciones legales y las definiciones legales no las modifica. O sea, hay que sabérselas siempre. Y aquí el artículo 112 del Código Orgánico Tribunal nos señala que siempre que según la ley fueran competentes para conocer de un mismo asunto, dos o más tribunales, ninguno de ellos podrá excusarse del conocimiento bajo el pretexto de haber otros tribunales que puedan conocer del mismo asunto, pero el que haya prevenido en el conocimiento excluye a los demás, los cuales cesan desde entonces de ser competentes. ¿Ya? Esto lo habíamos visto anteriormente también con una regla. Sí, ya acepté a los compañeros, así que están todos aceptados. Esto tiene que ir cierto con las reglas anteriores que habíamos visto. Y el tribunal, normalmente van a haber varios tribunales que puedan ser competentes en este motivo. Y aquí se basa con este principio, esta regla, porque esta es una regla de prevención, se basa con el principio de la inexcusabilidad. Por eso dice que ninguno de ellos podrá excusarse.
porque probablemente pueden haber dos tribunales civiles aquí en Chillán que son los dos competentes para conocer el asunto. Entonces no significa que yo voy a ir al primero y el primero me va a decir, no, sabe que entáblelo en el segundo porque ya le corresponde, y voy al segundo y me dice, no, sabe que vaya al primero porque ya es competente por el territorio y por ese motivo. Entonces, ¿qué es lo que nos señala esta regla? Que no. ¿Quién va a decidir, ¿cierto? Al final, ¿cuál va a ser el tribunal competente? La propia parte afectada o demandada, ¿cierto? O demandante que va a ser la acción, y lo va a interponer uno de los dos, y ninguno de ellos podrá excusarse. Entonces, si yo lo interpuse en el primer juzgado civil, también siendo competente el segundo juzgado civil de Chillán, el primero no me va a poder decir, sabe que vaya al segundo. No, él va a tener que conocer el asunto y resolverlo conforme al procedimiento. Entonces, esto lo que busca, ¿cierto? Es que no se excusen los tribunales, eh, no se excusen. Y quiero que puse acá, cesa la competencia, que esa es la definición correcta, cesa la competencia de los otros, ¿cierto? O del otro tribunal de conocer este asunto, ¿ya? Porque el afectado, ¿cierto? La parte lo entabló ya en un tribunal. Y como señala esos presupuestos, o los requisitos, ¿cierto? Las características, como llamarle, es que existen dos más tribunales competentes para conocer de este mismo asunto. Primer juzgado civil de Chillán, segundo juzgado civil de Chillán, que el demandante, como lo había señalado, ¿cierto?, presente su demanda ante uno de ellos. Yo, demandante del accidente de tránsito, voy ante el primer juzgado civil de Chillán y la interpongo. Y una vez que uno de ellos prevenga en el conocimiento, cesa la competencia, ¿cierto?, de todos los demás. Entonces, ya una vez que el tribunal me admite la demanda, automáticamente el segundo juzgado civil de Chillán no es competente de este asunto. ¿Ya? No tiene mayor significancia. ¿Cuáles son los efectos? Señala que si existen dos o más tribunales potencialmente competentes para conocer de un negocio, ninguno podrá excusarse. Principio de inexcusabilidad, lo que vimos, ¿cierto? Y el tribunal que previene el conocimiento excluye a los demás. Y ahí con la inavocabilidad. Y ese principio de la inavocabilidad, bien como lo vimos, es que los otros tribunales no pueden abocarse, o sea, conocer de causas que estén en otros tribunales. O sea, en este caso, el segundo juzgado civil de Chillán no puede pretender, porque también tiene competencia, entrar a conocer del asunto que yo entablé en el primer juzgado civil de Chillán, para verificar cierto procedimiento o resolver control. Entonces no puede, se produce la inavocabilidad, o sea, no puede conocer de asuntos que no están sometidos a su competencia ni a su conocimiento. ¿Ya? Esos son los efectos que se le produce. Después tenemos este otro principio, o la regla, ¿cierto? Quinta regla, perdón, no principio, la ejecución. Y cómo se define, ¿cierto? El artículo 113 y 114, ¿cierto? Dice, la ejecución de las resoluciones corresponde a los tribunales que lo hubieran pronunciado en primera o en única instancia. ¿Recuerdan que al principio nosotros vimos las fases de conocimiento, los momentos jurisdiccionales, ¿sí? Los momentos jurisdiccionales de los tribunales, y vimos conocimiento, ¿cierto? Juzgamiento y ejecución, ¿ya? En la primera, ¿cierto? Conocida de la causa, luego de conocer, resolvía, producía el juzgamiento, y tercero, ejecutaba o ordenaba con el imperio de la ley cumplir la resolución judicial. Y ahí teníamos el ejemplo a través de Carabineros de Chile, a través de la Policía de Investigaciones, hacer cumplir sentencias judiciales, eh, con el auxilio de la fuerza, de diferentes formas, ¿ya? Y aquí en este mismo caso, por ejemplo, yo demandé los 10 millones de indemnización de perjuicio, me dieron los 10, la otra parte no me los paga, y que yo solicito al tribunal que ejecute, que haga cumplir, ¿cierto?, la sentencia, y no sé, pues, le va a embargar eh, una casa, va a embargar a ese motivo a la persona para pagar esa deuda. Entonces ahí, ¿cierto?, está ejecutando. Y la regla de ejecución es lo mismo. La ejecución de las resoluciones corresponde a los tribunales que se hubieran pronunciado en primera o en única instancia. Entonces acá el primer juzgado civil de Chillán se pronunció de esta indemnización que yo pedí por 10 millones. Entonces él lo resolvió, él dio esos 10 millones y yo después solicito que se ejecute. Él se va a encargar, ¿cierto?, de ejecutar, ¿cierto?, ordenar que esto se cumpla.
¿ya? Y ahí va a tomar las diferentes medidas que estime conveniente. Bueno, se nos va a ocultar, compañeros, así que conectémonos en el mismo link, por favor, al que le envía al WhatsApp. Así que nos vemos en 5 minutos.